Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en este comienzo de la Semana Santa. Juntos en oración, ustedes desde sus hogares y nosotros aquí en nuestra iglesia. Comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, apacible y montado en un burrito, hijo del animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús le había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus manos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este?
Y la gente respondía: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitando a la multitud que clama del Señor desde nuestros hogares, unámonos a recibir en paz a Cristo nuestro Salvador. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
mala suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea. Te alabaré, fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob. Glorifíquenlo, témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Alabanza y honor a ti, Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de las fiestas de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice,
mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó en la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, maestro? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciaba la acción de gracias. La pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprehéndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo:
Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida Jesús dijo a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espada y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo desde lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2, que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé,
entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron. No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con aquellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato. ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos. ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza
y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaba también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy alrededor del mundo, la Iglesia celebra el comienzo de la Semana Santa. Hoy nos unimos a esa celebración, hoy nos unimos como un pueblo, como el pueblo de Cristo que somos, para recordar, pero también para celebrar su entrada hacia la ciudad de Jerusalén. Escuchamos en el primer evangelio que escuchamos hoy que mientras Jesús iba entrando a esa ciudad,
montado en un burrito. La gente se regocijaba y llena de júbilo cantaban Hosana, Hosana al Hijo de David. Y lo recibían y lo reconocían como rey. Algunos de ellos lo recibían como rey, lo reconocían como rey porque veían en él a la persona que estaban esperando. Veían en él al Moisés, a la persona que iba a ser como Moisés, que habría de llegar. Muchos de ellos vieron cómo él los liberó o liberó a otros de sus males, pero también de sus pecados. Y probablemente fue eso lo que los motivó a recibir a Jesús en la ciudad de Jerusalén y reconocerlo como rey. Otros también lo reconocían como rey, pero porque veían en él una persona que tomaría un puesto político y los libraría del yugo y del poder del imperio romano. Pero en realidad, no importa por qué razón estaban allí para recibirlo. Lo que importaba era que el pueblo se llenaba de júbilo y lo reconocía como su rey. Todo esto cambia drásticamente, al menos en esta ceremonia, en la cual recordamos esa entrada a Jerusalén, pero pasamos rápidamente a su pasión. Escuchamos que la mayoría de ese mismo pueblo, después de haberlo recibido, pide a gritos su crucifixión y su muerte. Piden eso porque para ellos no podían creer lo que Jesús estaba diciendo. No podían creer que una persona que era humano como ellos podía decir que Él era el mismo Dios. Estas personas, a pesar de que algunos lo habían visto, algunos lo habían escuchado antes decir, yo soy, comparándose a sí mismo con Dios, no lo podían comprender. Pero en la segunda lectura que escuchamos hoy, Pablo nos recuerda realmente la identidad de Jesús. Nos dice que este Cristo era en sí Dios y baja al mundo y toma la condición humana y se hace como nosotros, en todo menos en el pecado. Se humilla a sí mismo, deja su trono, su poder y su gloria para estar con nosotros, para enseñarnos qué realmente es el discipulado y qué realmente significa seguir al Padre. Al hacer eso, Jesús nos enseña también la obediencia. Y en esa obediencia que Él siguió, en esa manera de siempre obedecer al Padre y hacer su voluntad, llega hasta la cruz, el símbolo de nuestra salvación, pero el símbolo de su gloria, el símbolo de su reinado. Es ahí que Jesús es glorificado. Es en esa cruz que Jesús recibe el nombre que se da por encima de cualquier otro nombre, el nombre en el cual toda la creación, en el cielo, en la tierra y en los abismos, debe postrar rodilla. El nombre de Señor, el título de Señor, es el mismo nombre o título que nosotros usamos para aclamar a Dios Padre en oración. Y ese es el nombre que recibe Jesús porque Él es el mismo Dios. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Creo que en esta enseñanza, en estas lecturas, en esta celebración hay una enseñanza. Jesús se humilla, pero se mantiene humilde y obediente, buscando hacer la voluntad del Señor. Y a pesar de que cuando iba entrando a Jerusalén, muchos lo alababan y muchos buscaban glorificarlo de una manera humana, Él sigue enfocado en hacer la voluntad del Señor. Y de esa manera es glorificado. Nosotros,
A veces nos preocupamos más sobre las apariencias, a veces nos preocupamos más por el que otros dirán o por qué posiciones tenemos o qué nivel social tenemos. Pero hoy el Señor nos pide y nos llama a que no busquemos ser glorificados por lo que el mundo nos ofrece, sino por lo que nos ofrece el Padre. Ser glorificados porque hemos sido obedientes y no nos hemos alejado incluso en los momentos de dificultad. Que hoy, mientras estamos en nuestra iglesia doméstica, en nuestros hogares, podamos recibir al Señor, no en la ciudad de Jerusalén, no en este templo, no en la estructura física de nuestros hogares, pero en la ciudad de nuestro corazón, en la ciudad de nuestra vida, y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas, a quien siempre le pedimos que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juntos profesamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo nos enseñó a abrir nuestro corazón ante Dios Padre y presentarle nuestras plegarias. Como hijos de Dios que somos, hagámoslo con confianza al responder, te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes de la Iglesia, para que sigan el ejemplo de Cristo y con valor entreguen su vida al servicio del rebaño, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que lideran las naciones, para que tengan el valor de hacer a un lado sus intereses personales, busquen el bienestar común de la humanidad y sirvan con compasión durante esta crisis, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los doctores, enfermeros y todos los que trabajan en el campo de la salud, para que Dios les brinde su protección mientras arriesgan su salud al ayudar y cuidar de otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nuestros feligreses que se unen en oración con nosotros a la distancia, para que experimenten tu presencia, compasión y amor por ellos diariamente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que se están preparando para celebrar los sacramentos de iniciación, para que acepten el llamado de Cristo a una nueva vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los enfermos de nuestra comunidad, especialmente los afectados por este virus, y por los que están en nuestro libro de intenciones, para que puedan encontrar el consuelo y el cuidado de Cristo en aquellos que los cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los que han muerto en la fe de la resurrección del Señor, especialmente Aida Álvarez, Matilde Navarro, y los que están en nuestro libro de intenciones, para que puedan disfrutar en el banquete celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios Todopoderoso, tú enviaste a tu Hijo al mundo para que por medio de su pasión, muerte y resurrección destruyera el poder de la muerte que nos agobiaba.
Escucha a tu pueblo que clama a ti lleno de esperanza, imitando a tu Hijo y diciéndote que se haga tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Junto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. Junto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. Que pesar se igualaría a la pena de María al mirarle agonizar. Que pesar se igualaría a la pena de María al mirarlo agonizar. El supremo sacrificio participa del suplicio en la angustia de Jesús. El supremo sacrificio participa del suplicio y a la angustia de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Dios del universo, Santo, Santo, Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo William y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y es resurrección. Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y es resurrección. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. El que quiera venir tras de mí, que se niegue y renuncie a su yo, y me siga abrazado a su cruz. El que quiera venir tras de mí, que se niegue y renuncie a su yo, y me siga abrazado a su cruz. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una bendición el poder estar con ustedes por medio de la tecnología. Sepan que continuamos a pesar de la distancia, unidos en oración, pero también en la parroquia continúan pasando varias cosas. Los catequistas continúan acercándose a los niños por medio de sus padres. Los jóvenes se siguen reuniendo los martes y los miércoles en la noche para que puedan interactuar el uno con el otro a pesar de la distancia, y seguimos unidos en oración. El grupo de oración sigue los viernes por medio de la tecnología también. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Misericordia, mi Dios, por tu bondad,